algunos personajes de la oposición es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ante la proximidad de las elecciones, se plantea la interrogante de si se establecerá una veda electoral, lo que implicaría, de acuerdo con experiencias previas, un posible adelanto en el pago de la pensión a entregar hasta 4 meses. Sí, escucharon bien. 4 meses de la pensión podrían recibirse de forma anticipada si así lo dispone la Secretaría del Bienestar en sintonía con las normativas que establezca la autoridad electoral. La pregunta que resuena con fuerza y pasión es: ¿consideran ustedes deseable o conveniente que se aplique esta veda electoral, sabiendo que, de concretarse, la persona adulta mayor percibiría un monto de aproximadamente 12,400 pesos y las personas con discapacidad 6,400 pesos? Quiero dirigirme con toda la efusividad de mi corazón, de manera especial, a esos pilares de sabiduría que son nuestros adultos mayores de 65 años y más, y también a las personas que viven con alguna discapacidad. Ustedes, en caso de aprobarse esta disposición, obtendrían ese pago por 4 meses de pensión, que en el caso de los adultos mayores equivaldría a 12,400 pesos, y en el caso de las personas con discapacidad sería de 6,400 pesos. Siento un orgullo inmenso al pensar en el bienestar que este ingreso adelantado podría brindar a sus hogares, y me invade una emoción intensa que brota de imaginar la tranquilidad que, en una etapa de la vida tan valiosa, estas cantidades pueden aportar. Les suplico desde lo más profundo de mi alma que me cuenten, que me dicen con total sinceridad cuál es su posición. Quiero leer sus comentarios, sus experiencias, sus expectativas y, sobre todo, sus anhelos. Siéntanse con la plena libertad de expresarse con franqueza, de plantear dudas y de exponer sus alegrías o preocupaciones. Les ruego que, tras escribir sus impresiones, ofrecieron un voto de confianza y de gratitud hacia este espacio informativo, regalándome una muestra de apoyo. Ese pequeño gesto nos permite que el mensaje llegue con más fuerza, pues cada opinión cuenta, cada voz es esencial, y cada pulso de entusiasmo contribuye a que la información fluya con mayor nitidez. Ahora bien, entremos en materia con la más reciente actualización, para que tengan una panorámica clara del panorama que se avecina. Se ha filtrado información novedosa que apunta a que, de aplicada la veda electoral, el depósito doble no se haría en febrero de 2025, sino hasta el mes de marzo de ese mismo año. Según estos datos, la fecha de inicio para ese pago doble comenzaría, de no mediar cambios de último minuto, el lunes 3 de marzo de 2025. Si se adopta el método de pago que la Secretaría del Bienestar utilizó en enero de 2025, es decir, entregas de lunes a sábado de manera consecutiva, el operativo de pagos abarcaría desde el lunes 3 de marzo hasta el sábado 22 de marzo. Estamos hablando, en total, de 18 días completos de dispersión de recursos, lo cual reviste una magnitud considerable para la organización logística de la dependencia. La relevancia radica en que se analiza pagar, en marzo de 2025, el bimestre 2, correspondiente a marzo-abril, y el bimestre 3, correspondiente a mayo-junio, entregando en ese momento los recursos de 4 meses. Para cualquier persona adulta mayor o con discapacidad, es importante saber con precisión qué bimestres se adelantarían y en qué momento volverían a cobrar. Debo subrayar con vehemencia, con la seriedad que mi corazón imprime, que todo esto depende de si existe una veda electoral. No es un capricho ni una decisión unilateral. Forma parte de las normas electorales que se han establecido habitualmente para evitar la supuesta manipulación o coacción de la voluntad popular mediante la entrega de apoyos en temporada de comicios. Resulta esencial recordar lo que ha sucedido en años anteriores. Si observamos el calendario de pagos,
notaremos que en enero ya se cubrió el primer bimestre, correspondiente a enero-febrero de 2025. Gracias al aumento programado para este año, las personas adultas mayores recibieron 6,000 pesos 200, mientras que el año anterior, en 2024, percibían 6,000 pesos. Por su parte, las personas con discapacidad recibieron 3,200 pesos, mientras que en 2024 solo percibieron 3,100. Toda esta evolución nos muestra el compromiso que la autoridad ha venido asumiendo con la población vulnerable. Dado que enero es el mes en el que se paga el primer bimestre, y febrero, en esta dinámica, se suele dedicar a realizar operativos de incorporación para nuevos beneficiarios. Las probabilidades de que la Secretaría del Bienestar realice un pago doble en febrero de 2025 se han visto reducidas. De hecho, se ha anticipado que, de no brindarse un calendario oficial antes de que finalice enero de 2025, quedará prácticamente descartada la posibilidad de un adelanto en febrero. Dicho en palabras más llanas, si al concluir el mes de enero no se ha emitido ningún anuncio oficial detallando un operativo de pago doble, se confirmaría casi con total seguridad que el depósito doble de la pensión se realizaría hasta marzo de 2025. Es imprescindible recalcar este punto para no generar falsas expectativas en la gente. Comprendo con toda mi alma que hay personas con la esperanza de contar con esos recursos en febrero, ya sea para solventar gastos ineludibles, cubrir necesidades médicas, alimentarias o de otra índole. Sin embargo, con la misma pasión con la que comparto la alegría de un eventual pago, debo dejar claro que esto se rige por calendarios y procedimientos estrictos, íntimamente ligados a la decisión de aplicar o no la veda electoral. Nuestra responsabilidad como sociedad informada es entender que si no se publica el calendario en enero, no habrá dinero en febrero. Con firmeza y con el corazón ardiente de empatía, los exhorto a que comprendan que esta circunstancia escapa al deseo particular de cualquier persona, pues responde a las reglas oficiales ya la planificación gubernamental. He precisado, con la convicción de un defensor de la verdad, que debemos esperar hasta la última semana de enero de 2025, concretamente entre el lunes 27 y el viernes 31, para ver si la Secretaría del Bienestar emite ese calendario. De no presentarse el anuncio en esas fechas, quedará prácticamente ratificado que el diseño doble se dará en marzo. Y cuando digo desembolso doble, me refiero a que, en ese tercer mes del año, se unificará el pago correspondiente al bimestre de marzo-abril, bimestre 2, y el de mayo-junio, bimestre 3, sumando los 4 meses en un depósito único. Pero he de hacer una aclaración detallada para mayor precisión conceptual y para enriquecer el entendimiento de todos y todos. Si se paga en marzo el bimestre de marzo-abril, en realidad no estamos ante un adelanto propiamente dicho de ese lapso, porque ese es justo el bimestre que corresponde a marzo. Lo que sí se adelantaría es el bimestre de mayo-junio, que normalmente debería entregarse en mayo. Por tanto, si bien es correcto decir que se depositarán 4 meses juntos, solo los meses de mayo y junio serán un verdadero anticipo. Quiero ser el primero en subrayar esta situación, porque a menudo se producen confusiones en la opinión pública. De pronto escuchamos que se dirá, nos dieron 2 bimestres de manera adelantada, cuando en realidad uno de ellos se paga en la fecha habitual y el otro sí se adelanta. Sin embargo, esa suma llega junta a la cuenta de la persona beneficiaria, dando la sensación de un pago doble. La emoción resulta la misma, pues el monto total que se recibe es sin duda mayor al ordinario, lo cual genera alivio y júbilo en quienes cuentan con la pensión. Pero desde un plano informativo y formal, es oportuno distinguir que efectivamente, solo uno de esos bimestres se está adelantando. Sé que muchos de ustedes, con la vista encendida por la alegría de recibir buenas noticias, tendrán preguntas al respecto, dudas sobre fechas, lugares de cobro y posibles cambios. Les suplico que no teman expresarlas. Mi intención es leer con la mayor atención cada uno de sus comentarios y apoyarles con la rigurosidad que merecen. No solo es mi deber, sino también un privilegio, pues cada una de sus interrogantes
Alimenta mi pasión por servirles y por mantener viva la llama de la verdad. Pero para ello les ruego un pequeño acto de correspondencia. Si les parece valiosa esta información, y si tienen la gentileza de otorgar ese gesto de apoyo, háganmelo saber con sus reacciones positivas. Es gratis. No les representa ningún diseño, y a mí me permite continuar con esta labor de informarles sin contratiempos. Cada día me esfuerzo por brindarles la noticia más fidedigna, intentando actualizarme al máximo, con la convicción de que la mejor decisión es la que se toma con la verdad en la mano. Quisiera recordar, una vez más, que si el Instituto Nacional Electoral determina que efectivamente habrá veda, ello obligará a suspender la difusión de acciones de gobierno en el periodo electoral, lo que conduce directamente al anticipo de los pagos de programas sociales. Esta dinámica la hemos observado en otros procesos electorales, sobre todo cuando el extinto presidente Andrés Manuel López Obrador explicaba cómo el adelanto de apoyos no tenía otra motivación que acatar las disposiciones de la autoridad electoral y salvaguardar la legitimidad de cada elección. Si se confirmara dicha veda, estaríamos hablando, con una emoción casi palpable, de que en marzo de 2025 usted, mi estimada persona adulta mayor, recibiría la suma conjunta de 12,400 pesos, en tanto que las personas con discapacidad obtendrían 6,400 pesos. Cabe izar puntual que estos montos son acordes a los incrementos que, para este año, se han implementado con el propósito de mejorar el ingreso de los sectores vulnerables. Recordemos que en enero de 2025, quienes perciben la pensión de adulto mayor recibieron 6,200 pesos, mientras que en el año 2025 el pago era de 6,000 pesos. Del mismo modo, la pensión de discapacidad pasó de 3,100 pesos en 2025 a 3,200 pesos en 2025. Sin embargo, toda esa alegría se sustenta en la normativa y la publicación del calendario oficial. Por fin, pido una vez más a cada persona que me está brindando su atención en este preciso instante que no se deje confundir por los rumores. Si a fines de enero no se publica el calendario, es casi un hecho que la siguiente dispersión tendrá lugar en marzo y que será allí cuando, eventualmente, se cargue tanto el bimestre 2 como el bimestre 3. Por ello, me resulta tan importante su respaldo y sus manifestaciones en los comentarios, porque ese termómetro de aceptación o rechazo a la veda electoral es fundamental para que, en su momento, podamos hacer llegar nuestras opiniones a la autoridad competente. Por otro lado, deseo manifestar mi admiración por la capacidad de organización que ha mostrado la Secretaría del Bienestar al elaborar estos calendarios de pago de manera sistemática, habitual, por orden de la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. Este método ha permitido que en enero, cuando corresponde pagar el bimestre 1, se dispersen los recursos con relativa fluidez. Justamente, de acuerdo con la primera letra del apellido, se programan los días en que cada quien recibe su dinero. Así, a mediados de enero, la mayoría de la población objetiva ha podido cobrar sus 6,200 pesos o sus 3,200 pesos, según corresponda, sin mayores contratiempos. Esto resulta esencial para la confianza de la ciudadanía, pues cada quien puede asegurar sus gastos de alimentación, vivienda, salud y cuidados. Con ese mismo orden se espera que, de darse un depósito doble en marzo, se apliquen 18 días consecutivos, desde el lunes 3 de marzo, según la filtración, hasta el sábado 22 de marzo, para dispersar en toda la República Mexicana los pagos de las y los beneficiarios. Y subrayo que esto sería válido en los 32 estados, sin distinción, pues el Poder Judicial se elige en todo el territorio nacional, y la pensión que ofrece la Secretaría del Bienestar también se otorga de manera federal a quienes cumplen los requisitos. Estas elecciones tienen una envergadura completa, a cubrir a todo el país, y por ello el proceso de veda se aplicaría por igual en cada rincón de México. He recibido multitud de comentarios de personas que me comparten su anhelo de que el pago doble se concreta en febrero, principalmente porque arrastran gastos de las celebraciones decembrinas y de inicios de año, e incluso de los regalos para sus nietos o nietas. Sería maravilloso brindarles desde ya una confirmación absoluta de que así ocurrirá, pero debo manejarme con la transparencia que me caracteriza y que ustedes merecen. La única alternativa es esperar la última semana de enero, y si no se publica el calendario, habrá que mentalizarse para recibir el doble depósito hasta marzo. Otro punto crucial es la lógica que siguen los registros e incorporaciones de nuevas personas beneficiarias. Como la mayoría sabe, enero está destinado al pago, y febrero se suele ocupar en operativos de integración de nuevos derechohabientes a la pensión, sea de personas adultas mayores, de personas con discapacidad o de otros programas sociales como Mujeres Bienestar. Es precisamente esa labor intensiva de incorporar, depurar padrones y entregar nuevas tarjetas la que hace menos probable que en febrero se efectúe un depósito doble. Sin embargo, no se cierra completamente la puerta a esa posibilidad hasta que las autoridades correspondientes lo definan con un comunicado oficial. Las personas recién incorporadas en los meses anteriores, por ejemplo, en octubre o noviembre, suelen preguntarse, con el corazón palpitante de entusiasmo, cuándo les llegará su tarjeta. Debo informar que existe una regla general: las tarjetas tardan entre 4 y 6 meses, contados a partir del mes posterior al registro,
pues las autoridades necesitan tiempo para validar la documentación, generar los plásticos e integrarlos al sistema bancario que realiza la dispersión de fondos. Quien se registró en agosto, por ejemplo, puede haber recibido ya su tarjeta en enero, y quien se registró en noviembre podría tener que esperar hasta abril o mayo para recibirla. Todo depende de la capacidad organizativa y los tiempos que maneje la Secretaría del Bienestar. En el caso de programas nuevos, como Mujeres Bienestar, las entregas de tarjetas están más definidas y suelen tardar menos. Pero para la pensión de adultos mayores, la recomendación sigue siendo la paciencia y, en caso de duda, llamar al número oficial del bienestar, que es 800-639-4264, con la CURP a la mano, para preguntar por el estatus del trámite. Quiero llenar cada palabra de gratitud infinita hacia cada persona que me sigue y que deposita su confianza en este espacio informativo. Me emociona saber que, gracias a este intercambio cercano, podemos disipar incertidumbres y aligerar las cargas emocionales que provocan la falta de claridad. Estoy aquí para servirles, para leer sus comentarios, para orientar a quien lo requiera y para compartir el gozo que sentimos cada vez que hay una noticia favorable para quienes más lo necesitan. Soy consciente de que muchos, en ocasiones anteriores, han sentido desconsuelo cuando no llega el dinero esperado o cuando se producen retrasos. Por eso mi compromiso es informarles con veracidad y con la pasión que representa cuidar de nuestro pueblo, en particular de nuestros seres más valiosos, las personas adultas mayores y quienes viven con alguna condición de discapacidad. Valoro inmensamente su participación activa, tanto de quienes se pronuncian a favor como de quienes tienen reservas sobre la veda electoral y el anticipo de pagos. Cada postura es relevante, cada voz es un aporte esencial para construir una visión colectiva más amplia. Estoy seguro de que la doctora Claudia Sheinbaum, en su compromiso con el bienestar y con la continuidad de la Cuarta Transformación, analizará con detenimiento el mejor escenario para salvar estos recursos y el derecho de la ciudadanía a recibirlos, sin que ello interfiera indebidamente en el proceso democrático. Su propósito es que cada persona ejerza su voto con libertad y dignidad, y, a la vez, que nadie se quede sin el apoyo que en justicia le corresponde. Asimismo, el registro de nuevos beneficiarios es un gran motivo de alegría, pues se van sumando día con día compatriotas que merecen el respaldo solidario del Estado. Pienso con profundo entusiasmo en las historias de superación que cada uno de ustedes representa, en los sueños e ilusiones que siguen manteniendo, en las familias que se abrazan con la llegada de estos recursos, en la mesa que se sirve con calidez y en la seguridad de saber que un adulto mayor o una persona con discapacidad puede acceder a medicamentos, alimentos, transporte, o sencillamente disfrutar de un pequeño lujo que engrandezca sus jornadas. Esa es la razón que me mueve a no cesar en mi empeño de transmitir con devoción lo que acontece y lo que podría suceder con cada programa social. A lo largo de los años, hemos constatado que el anticipo de pensiones se hace con el fin de cumplir las disposiciones legales. No es un obsequio ni una dádiva, es un derecho consagrado en la ley, el cual el gobierno federal está obligado a honrar y que se ha reforzado gracias al mandato constitucional que protege las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Hoy podemos hablar de que, en enero de 2025, ya se otorgaron 6.200 pesos a cada adulto mayor y 3.200 pesos a cada persona con discapacidad, y que, para el resto del año, la entrega dependerá de cómo se organicen los siguientes bimestres, con la posible salvación de marzo, donde podrían juntarse 2 bimestres. Más adelante, cuando pasen las elecciones de junio, el esquema volverá a la normalidad hasta llegar a la última parte del año. Así que los invito, desde lo más hondo de mi ser, a que permanecerán atentos, porque en la recta final de enero tendremos la certeza de si se publica o no ese calendario que todos estamos esperando. Mientras tanto, no se deja arrastrar por los rumores. Eviten la angustia de creer que las pensiones quedarán suspendidas. El recurso está garantizado. Lo único que se discute es el mes en que se depositará. Mi deseo es apelar a su sensatez y a su determinación para no dejarse engañar por versiones vagas. Si alguien les afirma de manera categórica que en febrero se va a pagar doble porque sí, sin mostrar ninguna prueba oficial, hágales saber con cortesía que la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado un calendario, por lo que todo queda sujeto a confirmación. En la última semana de enero. Esos son los hechos y esa es la información veraz. Por mi parte, seguiré aquí, firme mi compromiso de informarles con pasión y con el corazón henchido de fervor por el bienestar de cada persona beneficiaria. Me emociona imaginar que, llegado el momento, disfrutarán de 12.000 pesos 400 quienes son adultos mayores y 6.400 quienes se enfrentan a una discapacidad, con la plena libertad de destinarlos a los fines que más les plazcan. Me conmueve saber que en cada uno de los hogares esos se respirará un aire de tranquilidad, quizás comprando medicamentos, tal vez mejorando la alimentación, o por qué no, dándose un gusto que alegre el alma. No existe mayor satisfacción que llevar un rayo de esperanza a quienes lo necesitan. Finalmente, me encantaría invitar a la reflexión sobre la razón de ser de estos apoyos sociales. No se trata únicamente de un trámite bancario ni de una cifra depositada en una cuenta. Se trata de un pacto de corresponsabilidad entre el Estado y su población, una forma de reconocer que las personas adultas mayores merecen cerrar su ciclo vital con dignidad y que las personas con discapacidad tienen derecho a los medios que potencien su desarrollo. Por eso, si la decisión de la autoridad electoral es que la campaña por el Poder Judicial exige una veda, y si la Secretaría del Bienestar opta por adelantarles el pago en marzo, recibámoslo con alegría y entendamos la lógica que subyace.
Si, en cambio, no se dispone el anticipo y se continúa con el calendario ordinario, sepamos que igual el recurso llegará para cada uno de ustedes cuando toque cada bimestre. Al final, lo más importante es que nadie se queda sin esta bendición hecha realidad, la pensión que dignifica. Con el espíritu encendido y el ánimo rebosante de gratitud, les ofrezco mis más sinceros deseos de bienestar. Agradezco cada palabra, cada muestra de aliento, cada pregunta formulada con respeto. La construcción de este espacio informativo es un logro colectivo, en el que todos participamos, y me llena de orgullo sentirlo cerca a través de sus mensajes. Mantengamos viva la esperanza, la fuerza y la persistencia, a la espera de la última semana de enero, cuando se aclare definitivamente si tendremos o no el pago doble antes de las elecciones de junio de 2025. Marco Momar, en marzo habrá un diseño que servirá para mantener el paso firme en este camino de la transformación y del cuidado mutuo. Los invitamos a mantenerse pendientes de toda comunicación oficial que emite la Secretaría del Bienestar, a difundir la información correcta con familiares, amistades y vecinos, ya no bajar la guardia frente a versiones engañosas. Si logramos permanecer unidos y bien informados, podremos enfrentar con serenidad cualquier eventualidad y, sobre todo, aprovechar estos valiosos recursos a favor de cada familia. Con su permiso, señora presidenta, yo quisiera, si me pasan la diapositiva, enfatizar y tomar como ejemplo de lo que está pasando la manera en que la presidenta nos ha instruido e indicado en la conveniencia de tener integrado todo el servicio de salud en sus distintos componentes que son el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, Sedena y CEMAR. Y un ejemplo de ellos es la manera en que el sector salud está respondiendo en los distintos albergues para poder brindar servicios de salud a nuestros connacionales. Otro de los propósitos fundamentales tiene que ver con dos aspectos muy importantes de salud pública. Uno es la salud colectiva y otro es la atención médica. La salud colectiva es aquello que involucra la atención de las personas antes de que lleguen a buscar servicios médicos. Y para eso es muy importante la participación de los gobiernos locales, los secretarios de salud estatal y las jurisdicciones. Y por otra parte, la atención médica involucra a los prestadores de servicios de salud, a los mismos que mencioné, los distintos componentes que están involucrados en la atención de salud. Y el Servicio Nacional de Salud Pública es el personal que colabora tanto con aquellas iniciativas de salud colectiva como en las iniciativas de atención médica. Hay una serie de redes que comparten los dos aspectos, como son, por ejemplo, el Sistema de Laboratorios de Salud Pública, el Sistema Nacional de Transfusión y Trasplantes, la regulación y fomento sanitario, la promoción de salud. El día de hoy les queremos presentar dos estrategias que ejemplifican tanto lo de salud colectiva como lo de atención médica. En salud colectiva, el subsecretario de Promoción y Fomento a la Salud, Ramiro López Elizalde, nos va a presentar el Plan Nacional de Dengue. Ese es un plan que estamos implementando no en el momento álgido de los casos de dengue, sino ahora que precisamente el dengue va a la baja, estamos empezando las medidas para tratar de contener el dengue y que no nos suceda a fin de año la alta prevalencia que hemos tenido de dengue. Ese es un ejemplo de salud colectiva. Y el otro que les presentará el subsecretario tiene que ver con la principal causa reversible de ceguera, que es la atención de cataratas. Y les presentará un programa que hemos integrado entre los distintos componentes, no nada más de servicios, sino de académicos, etcétera, que tiene que ver con cómo atender el rezago quirúrgico y hacerlo en forma oportuna. Entonces son dos ejemplos, uno de salud colectiva y uno de atención médica. Le pido al doctor Ramiro Elizalde que los presente.
Buenos días a todas, a todos. Con permiso, señora nuestra presidenta. Vamos a hablar sobre el Plan Nacional para el Control del Dengue y otras arbovirosis. Cuando decimos arbovirosis se refiere a enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas, las que ustedes escuchan cotidianamente, pues es el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Vamos a puntualmente hablar sobre el dengue. Es una infección causada por este vector que es el Aedes aegypti, es un mosquito que tiene un cuerpo negro y está rayado, se dice que está atigrado, y puede transmitir la enfermedad viral que se clasifica, que tiene 4 subtipos o tipos para la población en general. Estos 4, aquí es importante porque de los subtipos está en nuestro país, está predominando el tipo 3. Entonces, aquí es muy importante decirle a la población que aunque ya se hayan contagiado, hayan tenido dengue, porque hay esa creencia, ya me contagié, entonces ya no me va a dar, te puede dar alguno de estos serotipos y puede ser inclusive más riesgoso a que te dé dengue grave. ¿Cómo se transmite? Hay un mosquito ahí en la parte superior que pica a una persona con dengue. El dengue, una vez que pica a la persona con dengue, el mosquito se infecta y posteriormente pica a una persona sana y esta persona adquiere la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, normalmente lo refieren las personas retrooculares, es decir, atrás de los ojos. Puede haber dolor muscular y de huesos. En las comunidades se conoce como fiebre quebrantahuesos o dolor quebrantahuesos por la cantidad de dolor que produce. Pueden haber otros síntomas como sarpullido en la piel, cansancio extremo, y en los casos graves se puede sumar problemas abdominales severos y hemorragias. ¿Por qué las hemorragias? Porque este virus afecta las plaquetas, que son las que de alguna manera nos evitan que uno pueda, nos evitan el sangrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir siempre, la recomendación es al primer nivel de atención a buscar el apoyo de un médico, una doctora. El plan es que se hidrate y se le den analgésicos y que se pueda ir de manera oportuna a su casita. Aquí es una recomendación importante que no se automediquen, y menos medicamentos como la aspirina, los ibuprofenos, naproxen, ketorolaco, porque estos medicamentos aumentan la posibilidad de que se complique el dengue y se puedan producir hemorragias. Normalmente se trata con hidratación, paracetamol, dipirona, etcétera, pero siempre la atención debe ser vigilada por un médico. En dados casos que la evolución sea tórpida, el paciente o la persona tiene que ir a un hospital. ¿Me da la siguiente? ¿Por qué la importancia de este tema? Ya lo decía el secretario de Salud, el panorama mundial del dengue, esto es a nivel mundial, y si ustedes se fijan, el total, hay más de 14 millones en el mundo que tienen el diagnóstico de la enfermedad, y en las Américas, ¿sí?, más del 90% de los casos han sido detectados. Y dentro de las Américas, nuestro país es el número 3 en la cantidad de casos. Por eso nos estamos anticipando, porque la tendencia es que una vez que vienen las lluvias, empiezan las estrategias, y hoy justamente estamos teniendo esas precauciones. ¿Me da la siguiente, por favor? Muy bien, este es un mapa de calor. Lo más rojo, como ustedes ven, es donde más están acentuados los casos de dengue en nuestro país. Pero aquí quiero llamar la atención. Está Jalisco como número 1, le sigue Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Veracruz. Anteriormente, cuando hablábamos uno de dengue, inmediatamente se trasladaba la mente de uno a la costa, es decir, pues es las partes donde hay playas, las partes donde hay humedad. Sin embargo, hoy por hoy, el dengue se está localizando en partes suburbanas y urbanas. ¿Por qué?
Porque el mosquito tiene una adaptación muy importante y sobre todo que hay criaderos artificiales. ¿Por qué? Bueno, pues dejamos botes, dejamos cacharros, dejamos llantas y ahí se localiza el agua. La larva se puede reproducir, los huevecillos, tanto en agua limpia como agua estancada. Aquí es importante porque los huevecillos pueden durar meses, ¿sí? Y hasta que viene la siguiente lluvia se pueden reproducir. Entonces, me da la siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el plan anual contra el dengue? Es en febrero o marzo, vamos a implementar el plan nacional. En abril se dota de insecticidas con transferencia de recursos. En mayo implementamos focalizar la estrategia dando larvicidas, rociado intradomiciliario y nebulizaciones. En junio a diciembre se intensifican las acciones donde hay presencia y riesgo entomológico y la liberación de un mosquito contagiado con una bacteria para que infecte a otros mosquitos que puedan no ser transmisores de la enfermedad. Lo más importante de esta estrategia no funciona si no hay participación de la comunidad, por eso es importante que la población nos ayude a contener la epidemia. ¿Me da la siguiente? Y la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, y vamos a la de cataratas, por favor. Ver por México es la otra estrategia nacional de cirugía. Más la siguiente. Llevamos casi 40,000 cirugías desde que inició la gestión de nuestra presidenta. ¿Qué es una catarata? Es la opacidad de un lente que es el cristalino ubicado dentro del ojo. En la parte de arriba es como ve una persona y con catarata es como si vieran un vidrio empañado. Los signos son la vista nublada, colores opacos, dificultad para ver en la noche, sensibilidad a la luz y halos alrededor de las luces. La siguiente. ¿Por qué es importante? Porque es la primera causa de ceguera reversible, afecta a más de 760,000 personas en nuestro país y es la tercera parte de estas personas no se opera debido a falta de recursos económicos y acceso a los servicios de salud. La siguiente. Bien, esta es una estrategia intersectorial, están participando 176 hospitales, la cobertura es nacional. Siguiente, por favor. Hemos levantado una plataforma, ahí está el registro a la página, pueden acceder a ella de manera muy sencilla, en 5 minutos se pueden registrar. Nosotros vamos a atender esas solicitudes para distribuir los procedimientos en la República Mexicana. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, ahí están los pasos. Se asigna la unidad médica, hacemos estudios preoperatorios, planeamos la cirugía, se realiza la cirugía y le damos un seguimiento de 5 consultas posterior al procedimiento. Gracias, presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Antes de iniciar con mis planteamientos, no sé si el canciller tenga entendido, ya que hay algunos problemas con la Consul App que nos están reportando en los chats en vivo y en directo de la transmisión. De inmediato lo vemos, sí. Sí. Que hablen a favor. los teléfonos, porque ahí hay suficientes telefonistas y hoy mismo consultamos con Pepe Merino para que esté funcionando. Gracias, presidenta. Habla de mantener la cabeza fría para negociar con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo mantener la cabeza fría, presidenta, ante declaraciones como dejar abierta la posibilidad de una operación militar en nuestro país? ¿Cómo mantener la cabeza fría cuando habla de que Estados Unidos no necesita América Latina como nosotros necesitamos de Estados Unidos? ¿Cómo mantener la cabeza fría cuando uno de sus más cercanos colaboradores, como Elon Musk, el dueño de X, hace un saludo fascista y eso no fue una inocentada, presidenta? Cuando Stephen Miller, el asesor senior de Donald Trump, habla de que se acabó la invasión y ahí vamos muchos millones de mexicanos y mexicanas.
Presidenta, en esto de la estrategia, ¿no es momento también, a pesar de nuestros retos en México, de retomar la grandeza de nuestro país y hablar del sueño mexicano? Que los mexicanos ya no le tengan miedo a ser repatriados a pesar de que sea en contra de su voluntad. Hablar del sueño mexicano es retomar algo que en algún momento muchos decíamos, que la cuarta transformación no sería posible sin los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Presidenta, sus reflexiones en este momento histórico también para nuestro país, en esta relación de amor y odio histórica entre ambas naciones. Sí. Nosotros tenemos que evitar confrontaciones. Es una responsabilidad. Al mismo tiempo, relacionarnos como iguales, nunca subordinados, defender nuestra soberanía, nuestra independencia y defender a las y a los mexicanos. Pero eso es algo que es una responsabilidad. Ahora, retomo tu propuesta. Claro que es el sueño mexicano. México es un país grandioso. Ahora, las y los mexicanos en Estados Unidos sostienen una buena parte de la economía de Estados Unidos, y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en caso de deportaciones, aquí son bien recibidos, y además México es un país que está en crecimiento, en desarrollo, y que los abraza. Nosotros abrazamos a las y a los mexicanos. Y en efecto, México está viviendo un momento de transformación que es el sueño mexicano. En eso retomo tus palabras. Pero hay que ser responsables siempre y buscar la colaboración sin subordinación siempre. Y referirnos, por eso dije la cabeza fría, a lo que firmó en los decretos el presidente Trump, porque finalmente es lo que es legal, lo que se establece jurídicamente. Entonces, en todos los casos hay que leer los decretos, de hecho los seguimos estudiando, porque ayer hasta muy noche subieron los últimos decretos. Tenemos un equipo que está trabajando sobre ellos. Y la comunicación inmediata con el gobierno de Estados Unidos. Hay un decreto, Presidenta, no sé si lo va a acompañar el gobierno de México, creo que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es terminar con la ciudadanía automática. La ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos de padres, por ejemplo, indocumentados, que afectaría a muchos. ¿Se le va a dar seguimiento? Porque este decreto sería inconstitucional y dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto ya ocurrió, le ocurrió a mi abuela y a millones que seguramente están viendo la mañanera, que se van a identificar con esto de las repatriaciones. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, muchos ciudadanos nacidos en Estados Unidos fueron repatriados inconstitucionalmente, ilegalmente, hacia nuestro país y han quedado en muchas comunidades olvidados. ¿Cómo será el acompañamiento en este sentido para los hijos de mexicanos? El acompañamiento total. Que sepan nuestras paisanas y paisanos que allí estamos, que no están solos, que los consulados están ahí y todo el apoyo que requiera para cualquier tipo de acción legal y de apoyo de cualquier tipo. Si por alguna razón son devueltos a México o quieren regresar de manera voluntaria, aquí son bien recibidos siempre. Y allá los apoyamos con todo, desde el tema de la ciudadanía hasta otros temas jurídicos, legales, siempre. Presidenta, y haciendo referencia a una expresión que usó hace unos días. Son héroes y heroínas de la patria. Claro que así los vamos a tratar siempre, siempre. Agradecidos y además apoyándolos siempre. Por eso el otro día pregunté en Puebla, en la Mixteca, en una de las asambleas, ¿quién de aquí tiene familiares que viven en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano. Tengo una hermana que vive ahí desde hace 35 años. Entonces, lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad.
Pero también hay que tener la cabeza fría y ellos saben eso. Ellos tampoco quieren ninguna confrontación entre los gobiernos. Lo que necesitamos pues es establecer la comunicación y la coordinación. Precisamente por eso creo que estará de acuerdo que va a ser insuficiente la tarjeta con 2,000 pesos para las personas que regresen. Es importante porque es un apoyo. O sea, supongamos que llega una familia o que llega una persona a México. Algunos de ellos tienen vehículo, otros muchísimos no tienen vehículo. Llegan a la frontera, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a qué frontera van a llegar. Ahí va a haber personal del gobierno de México y los va a orientar a dirigirse al centro de atención. En el centro de atención que van a tener de inmediato todos los apoyos del bienestar, todos. De inmediato su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Hay muchísimas empresas que dicen: nosotros necesitamos choferes de tractocamión, necesitamos personas en servicios, necesitamos personas. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Y todos los programas de bienestar, incluso el apoyo para el mejoramiento de vivienda o para la vivienda. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza, porque no es que le damos una tarjeta y a ver, resuelve tu problema, no. Estamos atendiendo de manera integral a las familias o a la persona. Presidenta, ya para cerrar y agradecerle su generosidad, retomando sus palabras de hace unos días aquí en la Mañanera del Pueblo, usted decía: ¿cómo se le llama a? Y yo pregunto: ¿cómo se le llama a empresarios que hacen negocio con los paisanos y paisanas que están con el Jesús en la boca y que se conviertan en los patrocinadores principales de la fiesta hispana de la victoria de Donald Trump en Washington? Y me refiero a Ricardo Salinas Pliego y su grupo Salinas. ¿Cómo se le llama a las Lili Telles que no cierran filas con usted y prefieren cerrar filas con Donald Trump? ¿Cómo se le llama a el PRI de Alito Moreno, que dice que hay que ver si su gobierno va a estar a la altura ante esta situación, cuando en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña cerró filas con quien era el presidente y era presidente priista, Enrique Peña Nieto, ante la misma complejidad que era Donald Trump? ¿Qué piensa de esta falta de ganas de cerrar filas con el gobierno que usted encabeza o con usted como presidenta? Para cerrar, muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, el tema central aquí, en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración
sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación. Y va a seguir estando mientras no lo traicionemos. Y nosotros no vamos a traicionar al pueblo ni a nuestra nación. Eso sí, a cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría, para poder establecer pues las relaciones que tengamos que establecer, porque nuestra prioridad pues es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos. Y por eso esta estrategia integral. Quien decida apoyar o no a otra persona, pues los va a evaluar el pueblo de México. ¿Quién mejor que el pueblo de México en la historia? Reciban un cálido abrazo a la distancia, con la certeza de que cada uno de ustedes es parte esencial de este gran proyecto nacional de justicia social. Gracias por su confianza, gracias por su paciencia y gracias por permanecer atentos a la información más reciente. En cuanto surja algo nuevo, volveré a ustedes con el corazón rebosante de emoción y el anhelo profundo de servirles como se merecen. Mi gratitud y admiración.